¿Cómo están, estimados amigos de este canal YouTube? Hace pocos días, el Banco Central de Reserva, bajo la presidencia del señor Julio Velarde, publicó, yo creo que unos días antes de lo pensado, el informe trimestral de inflación, el reporte trimestral de inflación. Todos seguimos de cerca porque nos da una idea de cómo va, no solo la inflación, sino toda la marcha de la economía nacional y mundial. El Banco Central entonces acaba de publicar el informe trimestral a septiembre. Voy a compartir la pantalla para que lo vean un momento, ¿no? Este es el reporte de inflación y lo que vemos aquí es las proyecciones macroeconómicas ya casi de cierre para el 2021 y las proyecciones para el 2022 que hace el Banco Central de Reserva en función de su análisis, ¿no? Es un documento muy completo, sugiero que lo lean cuando tengan tiempo, acaba de salir y tiene pues toda la información que ustedes necesitan con un resumen al inicio para los que solamente quieren la parte ejecutiva sobre los principales elementos que hay que saber oficiales con respecto a la marcha de la economía mundial y la economía peruana. Pero yo voy a tratar de hacer un breve resumen para los que no tienen tiempo de revisar. ¿Qué novedades tiene este informe de inflación al septiembre del 2021, ya casi cerrando este año? Lo más saltante es que el Banco Central de Reserva, que preside el señor Velarde, a quien le tenemos mucha confianza, que goza de gran credibilidad, ha corregido la cifra de crecimiento que estaba prevista para el año 2022, que era de alrededor de 4,9, 4,8%. O sea, este año 2021, la cifra que se está estimando es arriba del 10%. Incluso el Banco Central en este informe está pensando incluso que va a ser superior al 11%, pero ese es el efecto rebote, ¿no? Como caímos 11,5% el año pasado, 2020, rebota, como cuando cae una pelota de plástico, lo he explicado en otro video, rebota y ahora ese rebote nos pone casi en el mismo nivel, 11%. Pero el próximo año, el cálculo que se tenía hasta hace 3 meses era que crecíamos 4,8%. Es más, el proyecto de presupuesto público que en este momento está discutiendo el Congreso de la República para el año 2022, que ha sido remitido por el Ejecutivo al Congreso, se basa en un PBI estimado para el 2022 de 4,8. ¿Y qué dice el Banco Central? Lo corrige a la baja y está planteando un 3,4%. O sea, un poco más de un punto menos de PBI. ¿Qué significa esto? Que el Banco Central está considerando que, dadas las condiciones actuales de la economía mundial y de la economía peruana, dada la incertidumbre que hay con respecto al nuevo gobierno y las inversiones privadas, esto puede repercutir, sigue este ambiente, en una disminución del crecimiento, ¿no? Y esto lo han bajado del 4,5 que el propio Banco Central había planteado a 3,4. Diciéndoles además que el MEF está considerando 4,8. Imagínense, si caes de 4,8 a 3,4 o menos, tienes menos impuestos, tienes menos empleos, tienes menos actividad económica. Entonces el presupuesto también se está desfasando. Eso es un elemento muy importante. Yo creo que el Banco Central, cumpliendo su tarea autónoma, sin que nadie le tenga que corregir la plana, porque tiene que decir lo que corresponde, está diciendo, ojo, las expectativas que hoy veo de la economía no son las de hace 3 meses. Hoy estoy viendo que el próximo año empezaremos el año con probablemente una dinámica mucho más lenta que la que hemos tenido de rebote este año y con un crecimiento al año que no va a ser el 4 y algo que se había planteado, sino 3,4, dice ahora el Banco Central. ¿Qué más dice este informe del Banco Central a septiembre del 2021? Dice que lo que en realidad se está produciendo en el mundo y en el Perú también, lo estamos viendo, es una recuperación más lenta ya en este tiempo, porque la vacunación que había empezado muy fuerte se ha estancado. En los países en desarrollo se ha estancado, porque en los países desarrollados, perdón, se ha estancado, porque población no quiere vacunarse, a pesar de que las vacunas están disponibles.
Y en países como el nuestro, también en algo está pasando esto, de que hay gente que no quiere vacunarse, pero digamos que nosotros entramos con retraso por la propia disponibilidad de las vacunas. La meta que tiene Perú es que a fin de año esté casi el 70% vacunado, pero esto todavía es un tema que hay que mirarlo porque depende de una serie de factores. Por ejemplo, la vacuna rusa se ha caído, que la Organización Mundial de la Salud no le ha dado pase. En consecuencia, muchos de los temas que se habían planeado con la vacuna rusa ya no funcionan, porque no se puede usar una vacuna que no tiene la autorización mundial para ponerse, para aplicarse. Entonces, se está pensando en una recuperación más lenta el próximo año. Otra cosa importante que dice el Banco Central, este año hemos tenido buenos precios de materias primas, sobre todo de los minerales. El Banco Central estima que el próximo año esos buenos precios ya no van a estar tan altos. O sea, como que se va a moderar ese incremento de precios. Eso por el lado de los minerales no nos conviene porque nosotros somos exportadores de minerales, pero sí nos conviene por el lado de alimentos y por el lado de petróleo, porque importamos alimentos o insumos para alimentos e importamos petróleo. Entonces ahí puede haber un efecto compensado. También considera este análisis del Banco Central que la inflación está con una tendencia al alza. En este momento está casi anualizada en 5%. Lo que está estimando que podría estar alrededor de fin de año es dentro de la meta. La meta, como sabemos, en los últimos 20 años ha sido no pasar del 3%. La hemos cumplido. Aparentemente hoy, septiembre del 2021, cuando estamos haciendo este video, todavía, digamos, el proceso se genera de manera tal que los precios han crecido bastante, 5% versus el 2 o 3 que teníamos. El Banco Central piensa que lo que va del año puede ser que haya una tendencia hacia abajo y cerremos en alrededor de un 3%, pero todavía hay que ver. En este momento tenemos una tendencia anualizada de 5%, lo cual está siendo una noticia complicada, porque sería la primera vez que rompemos nuestro rango meta en 20 años. Y eso no es bueno. Y para el próximo año se está pensando tener también una inflación de alrededor del 3%. En cuanto a la deuda, que se pensaba iba a disminuir hacia el próximo año, el Banco Central piensa que el 34-35% del PBI, que es lo adeudado por el Perú, se va a mantener el próximo año. Tal vez yo pienso hasta podría aumentar si es que los ingresos tributarios no son lo suficiente. Otro dato importante con respecto a la inflación y que tiene que ver con el crédito, es que el año pasado, cuando se dieron los programas reactivos en medio de la pandemia, la tasa de referencia del Banco Central era 0,25. La tasa de referencia es la tasa de interés que le cobra el Banco Central a los bancos privados, cuando esto le piden plata. Esa no es la tasa al público, sino a los bancos. Luego, sobre esa tasa, los bancos ponen su plus y prestan a las empresas, a las familias. Bueno, el Banco Central ya había subido 0,25, o sea, ya era 0,50 la tasa de referencia, y hace poco tomó la decisión de subir otro 0,50 más. O sea que la tasa de referencia del Banco Central está en 1% en este momento. ¿Qué significa eso? La señal que está dando el Banco Central es no quiero inflación alta y por lo tanto voy a subir un poco la tasa de interés para que los créditos sean menores y al bajar los créditos baja la demanda y al bajar la demanda bajan los precios. Esa es la intención, por lo menos la señal que nos está planteando. Y también el déficit fiscal que ha bajado, el déficit fiscal estaba en 8,9% por la pandemia el año pasado, ahora está en 5% y el Banco Central considera que va a seguir bajando al 4 o incluso al 3 y algo por ciento, porque hemos tenido este año buenos ingresos, producto de los minerales de exportación principalmente. Pero eso es bueno y esperamos que siga esa tendencia. Y finalmente, el Banco Central nos habla del déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos, alimentado principalmente por dos elementos que están aumentando el déficit en cuenta corriente. Primero, que no está funcionando el turismo receptivo en el Perú. En la última vez que hemos tenido el dato, en 2019, hubieron más de 5 millones de turistas extranjeros que llegaron aquí. Esos son más de 5.300 millones de dólares que no estamos recibiendo en este momento y eso afecta a la cuenta corriente. Y lo otro es que
han aumentado los precios de los fletes por el aumento del precio de los combustibles de petróleo. Y eso es un tema que también altera la balanza de servicios, porque nosotros somos fundamentalmente importadores de fletes para transporte de todo tipo de carga aérea y marítima, etc. En otras palabras, el Banco Central se ha pronunciado, algunos indicadores se mantienen estables o están mejorando, tipo déficit público, otros están en una situación preocupante, tipo inflación, otros están en una situación expectante, como por ejemplo el tema del déficit en cuenta corriente, que depende de varios factores que no manejamos como país, sino que funcionan en el contexto mundial. Y la novedad más importante es que el dato para el próximo año de crecimiento ha sido corregido a la baja por el Banco Central, y yo creo, no lo dice el informe, no lo dice el señor Velarde, lo digo yo, porque creo que el Banco Central tiene que mantener cierta ecuanimidad en lo que plantea, pero yo digo que buena parte de esa tendencia a la baja en la proyección del Producto Bruto Interno, el crecimiento económico para el próximo año, tiene que ver con la desconfianza que la incertidumbre política está generando por lo que este gobierno viene haciendo, o por mejor dicho, no por lo que viene haciendo, sino por lo que viene diciendo, porque ha hecho poco, y además porque evidentemente la inversión privada que está mirando, los bancos, los analistas que están mirando, las agencias clasificadoras que están mirando con preocupación el futuro. Y si la inversión privada, que es el 80% de la inversión total, no hace su trabajo, entonces el crecimiento es menor. Y yo creo que ese es el factor principal. Si tienen tiempo y ganas, vayan a la página del Banco Central de Reserva, hagan el clic en publicaciones, miren informe de inflación o reporte de inflación a septiembre del 2021 y van a tener abundante información para enterarse de qué es lo que está pasando y qué se viene. Mientras tanto, espero que este resumen, para los que no pueden hacerlo, haya servido para tomarse una idea de qué se está pensando desde una institución con gran seriedad como es el Banco Central de Reserva. Tendencia a la baja en la caída, en el crecimiento productivo para el 2022 es la noticia más importante. Gracias.